Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que la vida les esté sonriendo. Hoy tenemos un tema que sinceramente me tiene muy intrigado y creo que a ustedes también les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo para desentrañar un misterio que ha estado rondando por ahí, porque Anne Derzel, una de nuestras actrices favoritas, aún no se ha casado. Y como el título del vídeo nos adelanta, parece que la clave de todo esto reside en algo tan poderoso como su madurez. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, porque vamos a analizar este tema a fondo, a compartir algunas reflexiones y a ver qué podemos aprender de esta talentosa mujer. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les hago una cordial invitación a que le den clic a ese botón de suscribir. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, porque les aseguro que siempre tenemos contenido interesante para ustedes. Vamos a empezar con este tema fascinante. Sabemos que Anne Derzel es una figura que genera muchísima atención. Su carrera en la actuación ha sido meteórica, pasando de ser una joven promesa a consolidarse como una de las actrices más reconocidas y queridas no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su belleza es innegable, su talento para interpretar personajes diversos es admirable, y su presencia en pantalla es magnética. Cada uno de sus proyectos es esperado con ansias y su vida personal, como la de cualquier celebridad, es objeto de gran curiosidad para sus seguidores. Y es precisamente en su vida personal donde surge esta pregunta recurrente: ¿cuándo se casará Anne? La expectativa sobre la vida sentimental de las figuras públicas es algo común. Solemos idealizar sus vidas imaginando que al tener éxito y ser bellas, sus relaciones románticas deberían seguir un curso predecible, a menudo culminando en matrimonio. Sin embargo, la realidad, como bien sabemos, es mucho más compleja. Las decisiones personales, las prioridades, las experiencias de vida, todo influye en cómo y cuándo una persona decide dar pasos importantes como el matrimonio. Y en el caso de Anne parece que su enfoque está puesto en algo más profundo que simplemente cumplir con una expectativa social. El título del vídeo, que recalca su madurez como la clave, nos da una pista muy importante. No estamos hablando de una decisión impulsiva o de una negación irracional. Estamos hablando de una elección consciente fundamentada en una perspectiva de vida que quizás, muchas veces no tomamos en cuenta cuando juzgamos las vidas ajenas. La madurez no se mide en años, sino en la capacidad de comprenderse a uno mismo, de tener claridad sobre lo que uno quiere y lo que no quiere, y de tomar decisiones que estén alineadas con esos valores y objetivos. Para empezar a desglosar esto, pensemos en qué significa madurez en este contexto. No se trata solo de ser adulta, sino de tener una sabiduría que se adquiere con las experiencias, con la reflexión y con el autoconocimiento. Una persona madura no se apresura, evalúa, considera las consecuencias y toma decisiones informadas. En el ámbito de las relaciones y el matrimonio, esto puede traducirse en no dejarse llevar por la presión externa, en buscar una conexión auténtica y profunda, y en asegurarse de que una unión sea un proyecto de vida compartido construido sobre bases sólidas. Anne, a lo largo de su carrera, ha demostrado una evolución notable. No solo como actriz, sino también en la forma en que se presenta al público y cómo maneja su vida privada. Hemos visto cómo ha enfrentado momentos difíciles, cómo ha mantenido la compostura y cómo ha seguido adelante con una resiliencia admirable. Esta capacidad de sobrellevar adversidades y de salir fortalecida es un claro indicativo de madurez emocional. Además, recordemos que Anne ha estado en relaciones que han sido seguidas de cerca por los medios. Si bien no es necesario entrar en detalles específicos de sus relaciones pasadas, sí podemos inferir que cada experiencia, sea cual sea, deja una huella y enseña lecciones valiosas. Es posible que estas experiencias hayan fortalecido su comprensión de lo que realmente busca en una pareja y en una relación a largo plazo. Quizás ha aprendido que la comunicación es fundamental, que el respeto mutuo es innegociable, y que la compatibilidad en valores y objetivos es más importante que el simple enamoramiento. La madurez también implica tener ambiciones y objetivos propios. Anne es una profesional dedicada. Su carrera como actriz es su pasión, y claramente invierte gran parte de su energía y tiempo en crecer en este campo. Una persona madura sabe equilibrar su vida personal con sus aspiraciones profesionales, y entiende que el matrimonio es una decisión que debe complementar y enriquecer su vida, no obstaculizar sus metas. No se trata de elegir entre una cosa u otra, sino de encontrar el momento y la
Persona adecuada para que ambas facetas de su vida florezcan en armonía. Piensen en esto, el matrimonio no es un destino final, sino el comienzo de un nuevo viaje. Y embarcarse en ese viaje requiere preparación, tanto a nivel individual como de pareja. La madurez en este sentido también puede significar estar emocionalmente preparado para el compromiso, para los desafíos que una vida en pareja implica, y para la responsabilidad de construir un futuro juntos. No es algo que se deba tomar a la ligera. Además, en la sociedad actual, las expectativas sobre el matrimonio están cambiando. Ya no se ve como la única vía a la felicidad o a la realización personal. Las mujeres, en particular, tienen una mayor autonomía y la libertad de elegir cuándo y con quién desean casarse, si es que desean hacerlo. La presión social que antes existía con respecto a casarse a cierta edad se está disipando, dando paso a un enfoque más individualizado. Ande, como una mujer moderna y exitosa, seguramente está viviendo y actuando en sintonía con estas nuevas realidades. Podríamos especular que su enfoque actual está en construir una base sólida para su futuro, tanto a nivel profesional como personal. Quizás está dedicando tiempo a conocerse a sí misma profundamente, a cultivar sus amistades, a disfrutar de sus éxitos y a aprender de cada experiencia. Esta etapa de autodescubrimiento y de consolidación personal es crucial para tomar decisiones importantes de forma consciente y sabia. Otra faceta de la madurez que podría estar influyendo es la comprensión de la importancia de la independencia. Ser independiente, tanto emocional como financieramente, permite tomar decisiones sin sentirse presionado por las circunstancias. Ande ha trabajado duro para llegar a donde está, y esta independencia le otorga la libertad de elegir cuándo y cómo desea integrar a otra persona en su vida de una manera tan significativa como el matrimonio. También es posible que Ande tenga una visión muy clara de lo que significa el amor y la pareja. Tal vez no se conforma con cualquier cosa, y está esperando encontrar a alguien que realmente la complemente, que comparta sus valores, que la impulse a ser mejor y con quien pueda construir una relación de igual a igual. La madurez en el amor implica reconocer que una relación no debe ser un sacrificio o una carga, sino una fuente de apoyo, alegría y crecimiento mutuo. Consideremos también el impacto de las redes sociales y la constante exposición mediática. En este entorno es fácil que las expectativas se magnifiquen y que las vidas de las celebridades sean objeto de juicios y especulaciones. Sin embargo, alguien con madurez sabrá filtrar ese ruido, mantener el enfoque en lo que realmente importa y tomar decisiones basadas en su propio criterio. Ande ha demostrado en muchas ocasiones tener la capacidad de mantener su privacidad y de no dejarse afectar por los comentarios externos. El hecho de que se le relacione con personas admirables y que él mismo sea una figura respetada en su ámbito, sugiere que no es una cuestión de no encontrar a alguien, sino de encontrar a la persona correcta. Y la madurez en la búsqueda de pareja significa saber distinguir entre lo efímero y lo duradero, entre la atracción superficial y la conexión profunda. Pensemos en la edad de Ande. Si bien es joven, no es una adolescente. Ya tiene una experiencia de vida considerable, ha pasado por diferentes etapas y ha aprendido lecciones importantes. Esta combinación de juventud y experiencia le permite tener una perspectiva equilibrada sobre la vida y las relaciones. No tiene la prisa de alguien que siente que el tiempo se agota, sino la calma de quien sabe que las cosas importantes requieren tiempo y dedicación. Podríamos inferir que para Ande el matrimonio es una decisión que debe tomarse cuando todas las piezas encajen, cuando se sienta completamente segura y preparada para ese compromiso. No se trata de una fecha límite o de un objetivo que cumplir para complacer a otros, sino de un paso que dará cuando sienta que es el momento adecuado para ella. Y esa espera, lejos de ser una señal de inmadurez, es un signo de sabiduría y de un profundo respeto por sí misma y por la institución del matrimonio. En resumen, la madurez de Ande, tal como sugiere el título, parece ser la clave para entender por qué aún no se ha casado. No es por falta de oportunidades ni por miedo al compromiso, sino por una elección consciente basada en sus prioridades, sus valores, su deseo de construir una relación auténtica y profunda, y su propia trayectoria de vida. Ella está viviendo su vida a su manera, tomando decisiones que resuenan con su propio sentido de lo que es correcto para ella. Y eso, en sí mismo, es un ejemplo de fortaleza y de sabiduría. Y aquí en nuestro canal, nos encanta poder analizar estas facetas de la vida de las figuras públicas, no para juzgar, sino para aprender. Para reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre las decisiones que tomamos.
La madurez, como hemos visto, es un proceso continuo, y Ande nos está mostrando que se puede cultivar y que puede ser una guía poderosa en nuestras vidas. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado algo en que pensar. Hemos explorado la idea de que la madurez es la razón principal por la que Ande Ercel aún no se ha casado, destacando su enfoque en el autoconocimiento, sus prioridades profesionales y personales, su búsqueda de una conexión auténtica y su capacidad para resistir la presión social. Hemos visto cómo su experiencia de vida, su independencia y su visión clara del amor y la pareja juegan un papel fundamental en sus decisiones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para mí y para todo el equipo de este canal. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la madurez es realmente la clave? ¿Qué otras razones podrían influir en su decisión? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leer sus perspectivas y siempre aprendo mucho de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo o entretenido, por favor regálenme un gran like. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Tampoco olviden compartir este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que podría interesarle. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Activen también la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.